Amiga, nosotros sí tocó. Ya, señor Huenca. Señores, sin batería más. Permiso, honor verlas a ustedes, porque ustedes son puros. Mira, ver las carinas. No es de nosotros. Acá está Karina, el canto, voy a cantar la goliza. Ya, que no me toque la orquesta. ¡Bravo! Canta así nomás, si no la paga la orquesta. No hay batería, pues, canta así Cuando nomás. sangra el corazón, ¡Silencio la orquesta! agoniza el alma y la vida que se va. ¡La orquesta, silencio! ¡Silencio la orquesta! Ellos quieren cantar con la goliza. Agoniza el alma y la vida que se va. Las penas del alma. Todo las calma. Vamos corazón, sonríe a la vida. Canta que los choros la deshojan. Vuelve de nacer en primavera. Quiero revivir en ti mis ansias, ansias de vivir y amar la vida, ansias de vivir y amar la vida. ¿Por qué te vas, palomita? ¿Por qué te vas si no vuelves? ¿Por qué te dejas solita si sabes que no te quiero? ¿Por qué me dejas solita si sabes que yo te quiero? ¡No toquen nada! ¡Vuelve, vuelve, palomita! ¡Vuelve por ser malita! ¡Que si no hay tristeza! Mañana será otro día. Que si no hay tristeza, mañana será otro día. Ya verás, palomita, mi cariño te extrañarás. Ya verás, palomita, mi cariño te extrañarás. Siempre sola, voy rodando por el
Jenny González. ¡Oye, chivola, canta! Llámalo chiquitín. Se llama, pero va a cantar. Presente. Entre los una palomita que alegre cantaba, ella no sabía ni lo presentía, que iba a ser prisionera de falsos amores. Entre los finales y entre los una palomita que alegre cantaba, ella no sabía ni lo presentía, por eso que A ver, otros hermanos. Jenny González. Ahí está el chiquitín, pues. Jenny González. El mensajero. Venga, chicas. En la página. Alicia de Aco, canta. Lapicero, tiene lapicero. Alicia al escenario. No te hagas los sobrados, oye, Alicia. Al escenario, por favor. Chiquitín, adelantito. Chicos,
¡Ahí está mi hija! Bueno, ¿qué tal, señores? Un payasimi. El día de hoy es un día muy especial. Yo quiero para quienes amaron y quisieron a Flor Pucarina y escucharon su música a pesar de los años y el transcurso del tiempo, que ya se ha ido, más de 32 años que desapareció, pero creo que el público todavía la recuerda, todavía la quiere, todavía está en el corazón del pueblo peruano, amantes de nuestra música andina. Realmente yo no puedo dejar de estar acá por el cariño a esta mujer que la conocí y que me dijo ella en vida, me dijo: aprende a vivir la vida, ni muy lejos de la candela que te puedes enfriar, ni muy cerca que te puedes quemar. Eso me dijo ella, y hasta el momento intento, a veces un poquito como que me quemo. Ya vemos, ya estamos viendo. Y hablando de eso, y hablando de eso, me pasó una desgracia justamente a eso. Pero la vida continúa. A Dios gracias, estoy recuperándome, estoy vivito y coleando. A Dios gracias, a Taita Dios, porque nada se puede en la vida si no estás con Él. Así es. Sin más preámbulos, porque no estoy lanzando mi candidatura, por si acaso. Porque nadie va a votar por ti. Mi sueña, Casi, mi sueña. Sol. Se apagó la batería, ahora cómo vas a cantar. Gracias. ¿Cuál? Con cariño para ti, Flor Pucarina. Mi dueño, por favor, mi dueño. Déjame nomás y no vuelvas a buscarme. Sí, sigue nomás tu camino. Llora, jala chupicha. Déjame nomás y no vuelvas a buscarme. Sí, sigue nomás tu camino. Porque Baja la orquesta, baja. Huevonas, no escucha, pero guapo y mierda. Baja. porque como el tiempo llora, Llora, maldita pasión. llora si es que todavía te quedan lágrimas de cocodrilo. La vida es así, lucharé contra las
Ay, 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 cómo se sufre cuando se siente. La vida es así, lucharé contra las piernas. Delante de ti, yo me olvido. Escuchen, escuchen, suavecito nomás. Tú no vales nada, eres más cariño, seguro que nadie podrá quererte. Añañao, Añañao, qué rico pescado. sabroso. Ay, ay, ay. Tú no vales nada, eres más cariño, seguro que nadie podrá quererte. Seguro que nadie podrá quererte. Eso. Vamos, chiquitín. Eso. Ahora y todo. ¿Cuántos airampitos hay esta tarde? ¿Cuántos airampitos? Ya tu mamá ya y Espera, espera. Estoy muy triste en la vida, para ya mi destino. Ay, estoy muy triste en la vida, para ya mi destino. Ay, como quisiera Va a cantar el trío, Pandora, por favor, el trío. La chiquita que cante. Cántame borracho. María en el centro, cántame borracho. Estás hermosa, más chinita que nunca. Soy María del Mantaro. ¡Del Mantaro! María del Mantaro. De esa hermosa tierra, Pucará.
Pucarina presente. Presente. Flor Pucarina presente. Presente. Para olvidar tantas penas y amarguras. Para olvidar tantas penas y amarguras. Para mí ya no hay consuelo, sin tocar, prefiero la muerte. Para mí ya no hay consuelo, sin tocar, prefiero la muerte. Es un honor de estar con ustedes. Sé que somos naivitas, ¿no? La querida, no importa. Cuando hay una trina para darle a cantar, Pucarina, que siempre tenemos presente en ella y en sus canciones, cada una de ustedes, que nunca pasará de moda, ¿sí o no? ¡Sí, claro! ¡Claro, por ella! ¡Para la vaca! ¡Causacho por Pucarina! Causacho. ¡Vamos, vamos! ¡Paloma Vaca al escenario! Una copa para olvidarte, las cantinas y los bares serán testigos. En el fondo de una copa para olvidarte, las cantinas y los bares serán testigos.
Ahí está. ¿Cómo se llama esta grabación en internet? Se llama la página de Flor Pucarina. La página de Facebook. Ahí estamos transmitiendo en vivo. Están pasando y dicen que Se llama la página de Flor Pucarina en Facebook. tiene lapicero. Está haciendo transmisión en vivo. Tiene lapicero para que lo No tengo ahorita. Por ahí pide. ya. Julia Cortés. Ah, recién, no recién. Canta, fue mi reina, canta, tú cantas hermoso. Cántale a Flor Pucarina. Yo vengo del campo. Anota mi número en tu celular. Usted graba la casaca. Yo no sé grabar, pero graba la tapito el celular muy bien comprado. Más seguidores. Muchas gracias.
El que está sentado tomando cera. Ahora vamos a cantar una más. Apellido de Coco Cáceres. ¿Saben quién es Coco Cáceres? Me decían que adoro me jura, mentira, todo era falso. En tu corazón, tu el alma, mentira, dura hasta el cielo. En tus canciones, en tu alma. Ya se acabó ya. Grábala ahí.
Grábala ahí, mi amiga del barrio. Agripina de los Andes. Agripina, mira por acá. Un saludo para la página de Flor Pucarina. Bueno, estamos aquí contentas y felices de que acompañándolo pues, en un año más de su fallecimiento, de nuestra Flor Pucarina, porque todavía todos estamos viviendo como si estuviese ella viva. Nunca nos vamos a olvidar hasta el día que nosotros también cerramos los ojos. ¿Usted quién es? Disculpe. Soy Agripina de los Andes, mamá de Franco Grados, hoy por hoy un poco alejada del arte y bueno, pues creo que mi hijo está cultivando la carrera que nosotros hemos llevado. También su papito ya acaba de fallecer hace 4 meses, el Heraldo de los Andes. Y bueno, tengo un hijo que sigue cultivando. Qué bueno. ¿Y qué recuerda de Flor Pucarina? Recuerdo de ella muchas cosas, porque yo compartí escenario. ¿Alguna anécdota que pueda compartir con los seguidores de la página? De repente algo bonito de ella que... Claro, hemos compartido de repente unos tragos. De verdad que yo acuerdo de ella mucho, que era una mujer muy elegante, una mujer que sabía aconsejarnos a nosotros, porque en ese tiempo prácticamente yo me iniciaba, estoy hablando del 73, del 72. ¿Y ella le daba consejos a usted? Por supuesto, a todos los que estábamos empezando nos aconsejaba que sigamos adelante porque la música es bonito. En ese tiempo era pues el folclore algo lindo, no como hoy que hay cantidad. Pero no calidad. No hay calidad, esa es la verdad. Muchas gracias, gracias. Hasta luego. Gracias. Caballero, usted es seguidor de Flor Pucarina también. Claro. Desde sus inicios. Claro. ¿Cómo así la conocí? Cuando ellos estaban en el Coliseo Nacional. ¿A Flor Pucarina? Claro. ¿En qué año más o menos? Estamos hablando de 70, 74. Ahí cantaban varios artistas, entre ellos Flor De Pucarina. ellos estaba el Picaflor de los Andes, estaba Cazador Huanca, ahora que ya no lo vemos, Cazador Huanca, Cusqueño, Quiquijana. Sí, ¿cuántos artistas que hay? ¿Y qué anécdota recuerda de Flor Pucarina? ¿Qué tema más te gustaba de Flor Pucarina? Bueno, de Flor Pucarina, todos sus temas son muy buenos recuerdos, como Picaflor de los Andes también, son muy buenos sus recuerdos, ¿no? Sus claro. canciones, buenas letras, que realmente no pasa de moda. Así es. Para todas las generaciones, llevando un recuerdo, un sentimental muy importante. Para toda la humanidad, que como dice, no pasa de historia, no pasa de moda, porque es historia y sus canciones muy buenos, sentimentales, y tienen buenas... ¿Y todos los años usted viene a visitarle? Sí, cada un tiempo vengo, no solamente los años. ¿vienes? Cada un tiempo, sí, vengo a Flor Pucarina, vengo a Picaflor de los Andes. ¿Le trae su rosita? Claro, a Velasco, a ellos siempre. El que habla es el reservista del año 68. ¿Usted es del ejército? Sí, del ejército. Ya, bueno. En el 72 fui oficial de la Marina. Y por culpa de Manuel Vermont nos sacaron a la Fuerza Armada. Bueno, ya pues, no lo lamentamos, pero seguimos trabajando con la Asociación Nacional de Ciencias Fuerza Armada del Perú. Gracias. Gracias. A nivel de cono, sí. Gracias, muy amable. Gracias. Disculpa, ¿cómo te busco? En la página de Flor Pucarina. Ya. Ahí estamos. Entre ellos estamos haciendo una transmisión en vivo. Ya, sí lo tengo. Gracias. Disculpa, permiso. Tengo. ¿Qué quieres? Coco, una cosa. Sí, ¿quién es el señor de ahí? Para entrevistarlo de repente, una pequeña. Para el saludo para la página. Ahí.
¿Le conoció Flor Pucarina? Sí, a ver, entrevístalo. Pues, ¿Dónde? Coge para acá. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Se ve que no sé ni por dónde ven. ¿Algún saludo para la página de Flor Pucarina que se está transmitiendo en vivo? ¿Qué recuerda alguna anécdota Te recuerdo. de Flor Pucarina? Recuerdo en vida Pucarina. La conozco, pero no era su amigo antes que sea cantante. Y la conozco muchos años. Muchos años. Hasta hemos sido vecinos en la Isabela Católica. Estoy hablando del año 62, 63. Entonces después ya le he gustado como cantante. Una de las mejores cantantes. ¿Usted la conoció antes de ser artista? Sí, pero no era mi amiga, solamente la miraba de lejito nomás. Y después fue mi vecina, antes de ser cantante. También, en sus primeros años. Ella es descubierta por un cantante también, se llama Galván, del Agustino, porque vive en el Agustino muchos años. Entonces, acá vivían otros cantantes, viven del Agustino. La recuerdo, mira, lo único que la puedo dejar es lo de mía, soy la hincha de ella. La recuerdo siempre, ese es mi letrerito que está ahí. Ese letrero ahí es mío, el más grande. El más grande, usted ahí le doy un mensaje yo a ella. Claro. Qué bueno que le recuerde y gracias. Sí, siempre la voy a recordar, siempre. Ya, nos vemos. Ya, correcto, gracias. Una consulta. El médico de Flor Pucarina. Había uno que era el médico. Había uno que era... Sí, antes habló. El locutor. El señor que está allá es, que está adelante parece que es. Así que pregúntale. Pero ahí en el río Juan Nacimiento, yo me sorprendí cuando un pata de esos que son ordeneros, y así el Tú pegas como la Mi estimado, disculpe. ¿Se recuerda que se presentó el ¿cómo se llama? El médico de Flor Pucarina? ¿Ya se fue ya? Sí, Jorge García Ya se fue ya. Había otro que era el locutor. ¿También se fue ya? Pechito Carabelli ya se fue también. Pechito Carabelli. No, lo veo ahorita. Ya, voy a entrevistarlo si lo encuentro por ahí. Gracias. Ahí está con... Oye, nena, llévame un cerveza, dos trapos, ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Podría permitirme una entrevista pequeña, breve, para la página de Flor Pucarina? A ver. Antes de todo, ¿con quién tengo el gusto? Charlita Guaira, una huancabelicana. Ah, ya. ¿Usted conoció a Flor Pucarina? No, conocer lo he visto por las fotos y a los últimos, porque somos nosotros pues menores que ella. Pero nosotros amamos sus canciones y cantamos, así como hace poquito que empecé a cantar, ¿no? ¿Quién no va a querer a ella? Eso van a cantar, es su historia, dejó trabajos. Nosotros por eso, mira, lo cantamos con amor y todos lo cantamos. ¿Cuántas canciones ha dejado? Es nuestra madre cantar huanca. Gracias, muy amable. Hasta luego. Gracias. Sí. Dame tu número. Ya pues. por la pradera, voy a ver por qué.
Aguanta tu esto y dile que toca.